saturada, que después le agregamos un cachito más de complicación y fuimos ya con el diagrama vectorial de Pottier a la máquina de rotor cilíndrico saturada, que es la máquina en sus condiciones reales de funcionamiento. Esto que vamos a hacer no es más que una pequeña síntesis de lo que estuvimos viendo para saber hasta dónde llegamos la semana pasada y qué es lo que queremos dar ahora, que es con la máquina de polos salientes. Nosotros sabíamos en la máquina de rotor cilíndrico que el campo de excitación, si suponemos polo norte, polo sur, nos producía líneas de campo que si las sintetizamos, las resumimos en una sola, son líneas que salen del polo norte excitador, atraviesan el entrehierro frente a ese polo, atraviesan los dientes y por ende las ranuras que tenemos en el estator, que es la zona donde es más probable que tengamos saturación, se cierran por la corona estatórica hasta llegar al eje del polo sur, volver a atravesar el entrehierro. Es decir, tenemos un entrehierro delta que se utiliza frente al polo norte y frente al polo sur mínimo. Ese es el campo excitador, pero superpuesto con ese, cuando la máquina la ponemos en carga, aparece la reacción de inducido. ¿Y qué pasaba con la reacción de inducido? Teníamos tres posibilidades diferentes. ¿Cuáles eran esas tres posibilidades? Que dependían de la condición de carga en que funcionara la máquina. Si la carga que teníamos hacía que la corriente estuviese en fase con la posición de E sub 0, que en nuestro esquema era coincidente con el eje de los polos, si teníamos máxima corriente en fase con la posición de E sub 0, el campo de reacción de inducido, ¿cómo se producía? Desfasado 90 grados respecto de la excitación. Entonces, teníamos un campo que básicamente, producido por la reacción de inducido, estaba a 90 grados si analizamos la posición de las líneas y el sentido al atravesar el entrehierro, teniendo en cuenta que aquí estábamos suponiendo que los polos tenían un movimiento con velocidad v hacia la derecha, el campo de reacción θ sub i estaba 90 grados atrasado respecto de los polos inductores. ¿Qué implicancias tenía de que estuviese 90 grados atrasado? Solo una, que iba a usar hierro que está justo en las zonas interpolares, que por ende no está excitado magnéticamente por la excitación previamente, de manera previa, porque la excitación máxima la tenemos frente a los polos. Entonces es hierro con seguridad no saturado. El hierro, el camino de hierro usado por la reacción de inducido cuando la carga de la máquina está en fase con la posición de E sub 0, no está saturado directamente. Hablando desde la perspectiva del entrehierro que tiene que atravesar el campo magnético ese, es uniforme a lo largo de todo el perímetro polar, a lo largo de todo el perímetro de la máquina, de todos los polos. ¿Por qué? Porque al ser una máquina de rotor cilíndrico, entre polo y polo, lo único que tenemos es la aparición de las ranuras del inductor, pero que no son diferentes a las ranuras del inducido y cuando mucho nos producen mínimos efectos de variación de inducción, que lo vimos cuando calculamos el factor de Carter hace unas cuantas clases atrás, pero que no significan mayores caminos de hierro para el circuito magnético, de aire para el circuito magnético del campo de reacción. Si de repente, en lugar de tener corriente en fase con la posición de la fuerza electromotriz de vacío, tuviésemos corriente atrasada, ¿qué ocurría? Esas líneas de campo se corren hacia la izquierda a 90 grados. Entonces, ¿dónde se acomodaban esas líneas de campo? Para corriente atrasada, se ponían en la misma posición que la excitación, pero con una particularidad. Si la corriente está atrasada, ¿qué relación de fase tiene la excitación con la reacción de inducido? Depende si es inductivo. Atrasada. Si es atrasada, es carga inductiva. Entonces, ¿qué desmagnetiza? Se opone a la tensión magnética de los polos inductores. 180 grados. Exactamente, está a 180 grados.
Entonces, acá viene una cuestión. Ese campo ahora está en oposición a otro. Está utilizando el mismo camino de hierro que está usando el campo excitador. Por ende, ya está saturado. Produce una desmagnetización y habrá que corregir la excitación para que no se modifique la tensión de bordes. ¿Qué pasaría si la corriente se adelantara a 90 grados respecto de la corriente de carga en fase? Pasa a actuar en fase con la excitación, entonces me sobreexcita la máquina y por ende nosotros, si no queremos que se modifique la tensión de bordes, tenemos que bajar manualmente la excitación. De nuevo estamos en la misma condición, usamos el mismo camino de hierro, pero como ahora pasan a estar en fase los dos campos, esa sobreexcitación nos llevaría a un mayor grado de saturación. Entonces interviene la saturación. En el campo, cuando la corriente estaba en fase, que las líneas eran perpendiculares y que por ende la reacción inducida usaba las zonas interpolares, no importaba la condición magnética previa de la máquina porque ahí con seguridad no hay saturación, no había campo magnético. Pero ahora con corriente atrasada o adelantada sí importa. Pero esta máquina tiene una particularidad que la hizo simple mientras la estuvimos estudiando. Más allá de la saturación o no saturación, el entrehierro era uniforme. Entonces, sin importar que la corriente estuviese en fase y por ende la reacción desfasada, o que la corriente estuviese desfasada y por ende la reacción en fase con la excitación, el entrehierro era siempre el mismo. Y lo de la saturación se tenía en cuenta a la hora de trazar el diagrama vectorial de Pottich. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos ahora? Porque eso ya lo hemos terminado. Queremos pasar a ver qué pasa en las máquinas de polos salientes. ¿Y qué problema tenemos en la máquina de polos salientes? No hay entrehierro. No existe entrehierro uniforme en las zonas interpolares. Aparecen las zonas interpolares, que son falta de hierro directamente. Las zonas donde tenemos encastrados los arrollamientos. Entonces acá básicamente aparece un enorme agujero de aire y acá otro enorme agujero de aire. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Cuando la corriente esté en fase con la fuerza electromotriz de vacío o con la posición de la fuerza electromotriz de vacío, la reacción inducida va a ser totalmente transversal, se va a cerrar por las zonas interpolares con un enorme camino de aire que introduce reluctancia adicional y que no usa camino saturado de hierro. Pero cuando la corriente se adelante o se atrase, que se ponga en la posición de la roja que hemos dibujado, deja de utilizar las zonas interpolares. ¿Por qué? Porque usa el mínimo entrehierro que tenemos entre los polos, pero ahí hay saturación. Es decir, nos vamos a las zonas interpolares donde no hay saturación, pero hay un enorme entrehierro, o nos vamos a la zona frente a los polos donde hay un menor entrehierro, pero zonas saturadas. Por ende, tenemos que estudiar un método que nos permita resolver este problema. Entonces, para la máquina de polos salientes, vamos a hablar de la descomposición de ese campo de reacción en uno longitudinal y uno transversal. Lo vamos a recalcular para ver cómo trabajarlo de una manera más simple y después vamos a llegar a calcular la reactancia sincrónica de la imagen. ¿Qué es lo que es esa descomposición que le decimos ahí? Tenemos dos comportamientos diferentes según el campo esté alineado con la excitación o a 90 grados de la excitación. Si está alineado con la excitación y utiliza el mismo camino de hierro, le vamos a llamar campo longitudinal, porque todo el recorrido recorre la misma longitud que el campo de excitación. Y si lo suponemos para una corriente en fase con los polos o con la posición del subcero y que por ende es perpendicular al campo de excitación, ¿por qué? Porque cuando se cruza, acá el azul con el negro lo hace en ángulos de 90 grados. Cuando el campo de excitación pasa frente al eje de los polos, el de reacción de inducido frente a las zonas neutras, que están a 90 grados, hablamos de un campo perpendicular o transversal. Entonces nos vamos a mover para corriente adelantada o atrasada a 90 grados respecto del polo, vamos a decir que el campo es totalmente longitudinal, porque usa el mismo camino que la excitación. Cuando el campo de reacción se ubica para o eje que corresponde a una corriente en fase con la desfasada, adelantada o atrasada a 90 grados respecto de los polos, el campo se torna longitudinal. Vamos desde el principio. Longitudinal va del campo al Es que el análisis es de las corrientes. Cuando tenemos corriente en fase con la posición de los polos, el campo es transversal, o con el subcero, es lo mismo, el campo es totalmente transversal porque se ubica en las zonas interpolares.
Cuando la corriente se adelanta o se atrasa 90 grados respecto a la posición de los polos, porque es inductiva o muy capacitiva, el campo se pone en fase, el campo de reacción con el campo de excitación, y se torna totalmente longitudinal. En fase o en contrafase, pero longitudinal. Los longitudinales, según sea corriente adelantada o atrasada a 90 grados, usan camino de hierro saturado, y los transversales, un enorme entrehierro, pero hierro no saturado. Entonces, por eso lo vamos a descomponer en dos. ¿Por qué? Porque podemos tener esas tres posiciones extremas: corriente en fase, corriente adelantada, corriente atrasada a 90 grados. Pero ¿cuántas veces el generador va a estar en alguna de esas condiciones? Raras. ¿Con qué nos vamos a encontrar normalmente? Con desfasajes diferentes. Que la corriente no va a estar en fase con el subcero, ni tampoco va a estar 90 grados atrasada o adelantada. Que vamos a tener posiciones intermedias. Entonces, cuando tengamos posiciones intermedias, el campo de reacción no va a estar ni perpendicular, ni longitudinalmente ubicado respecto a la excitación. Va a estar en posición intermedia. ¿Qué tenemos que hacer? Descomponerlo en dos. Por eso, acá el título dice descomposición en campo longitudinal y transversal. Para cualquier condición de carga lo vamos a descomponer. Cuando pasamos por una condición de corriente en fase con E sub 0, la descomposición nos lleva a solo una componente, la transversal. Cuando tengamos corriente atrasada o adelantada a 90 grados exactamente, la descomposición nos lleva a solo una componente, la longitudinal, y la otra vale 0. Pero cuando estemos en cualquier condición intermedia, vamos a tener dos componentes desfasadas a 90 grados, una longitudinal y una transversal, que sumadas a que nos llevan al campo real de reacción inducido θ sub I. Hecha toda esta introducción en el aire, pasamos a verlo ahora en unos esquemas un poquito más claros y en cálculos, en números. Distribución y descomposición del campo de reacción en la máquina de polos salientes. Esto es lo que estábamos viendo recién. Son dos instantes diferentes. Tenemos los mismos arrodamientos trifásicos del inducido, con los polos en una posición en el esquema de arriba, movimiento hacia la derecha, y aquí abajo tenemos un desplazamiento de dos ranuras. Para la cantidad de ranuras que tenemos es el equivalente a 60 grados. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Polo norte, polo sur. Desde el polo norte va a salir una línea de campo de excitación que va a venir y se va a cerrar con el polo sur. Y vemos cómo se establece el campo de reacción de inducido atravesando con sus valores máximos de tensión magnética las zonas interpolares. Entonces, como estamos suponiendo corriente en fase con E sub 0, ¿qué tipo de campo es el que tenemos ahí? ¿Longitudinal o transversal? Transversal. ¿Por qué? Porque justo en el eje del polo norte la reacción de inducido no tiene amperios vuelta. Ahí la reacción de inducido está en 0. Justo frente al polo sur la reacción de inducido está en 0. Y desde los ejes de los polos hacia las zonas neutras va creciendo en sentido negativo o en sentido positivo, polo sur o polo norte, y es totalmente transversal. 60 grados más tarde, en el segundo instante, vuelve a pasar lo mismo, pero corrido 60 grados hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la reacción de inducido es, al fin y al cabo, una onda del campo magnético viajera que se movía a la misma velocidad que los polos. Entonces, cuando el polo se movió a 60 grados, la reacción de inducido también lo hizo. Que estos esquemas los habíamos hecho en su momento cuando hicimos el calculito de la onda escalonada, de la que surgió la amplitud calculada en forma gráfica de la reacción de inducido. Entonces, dos instantes diferentes de la misma composición de reacción. Importante de nuevo que acá en el segundo instante vemos, frente al eje del polo tenemos 0 amperios vueltas, 0 amperios vueltas, y la máxima intensidad o tensión magnética en las zonas interpolares, justo en la zona donde no tenemos hierro, pero tampoco saturación. Pasamos al siguiente gráfico. En este tenemos ya dos condiciones de carga diferentes. Corriente en el estator adelantada a 90 grados o atrasada a 90 grados respecto del sub 0. ¿A qué tipo de campo de reacción nos lleva eso? ¿Longitudinal o transversal?
Longitudinal. ¿Por qué? Porque el campo de reacción se desplaza a 90 grados respecto del de recién, entonces se pone justo sobre el camino de hierro que es el campo excitador. Y cuando la corriente está adelantada a 90 grados, las líneas de reacción son líneas que salen desde el polo norte del inductor, atraviesan el entrehierro, se cierran por el inducido y vuelven a atravesar el entrehierro frente al polo sur. Siguiendo el mismo recorrido, tanto en cuanto a camino desarrollado como en cuanto a polaridad, el mismo recorrido que el campo de los polos inductores. Y para corriente atrasada, ¿qué pasa? El campo de reacción sale desde los polos inductores frente al polo sur, a diferencia de lo que ocurriría con el campo excitador, y vuelve a entrar al inductor con polaridad contraria a la del polo norte. Entonces, de esa manera recorre el mismo camino, pero en sentido contrario. Corriente adelantada magnetizaría la máquina, porque se pone con la misma polaridad, y corriente atrasada desmagnetizaría la máquina. Entonces, desde el anterior, en donde teníamos campo transversal, por tener corriente en fase con E sub 0, a cualquiera de estas dos posiciones extremas, de corriente adelantada o corriente atrasada, entre esa posición central por los dos extremos tenemos infinitas combinaciones. ¿Por qué? Porque las cargas que le podemos conectar al generador no siempre van a ser resistivas puras, no siempre van a ser capacitivas puras y no siempre van a ser inductivas puras. En realidad van a ser siempre combinaciones de ellas. Entonces tenemos que ver cómo descomponer el campo en dos componentes, una transversal y una longitudinal, que sean fáciles de estudiar. La onda de reacción, más allá de que esté en fase o no con la onda de excitación, es una onda que habíamos visto, se obtenía a partir de la escalera, de los escalones de reacción de inducido que habíamos calculado, que nos llevaba a una sinusoide ideal que la reemplazaba con una amplitud que la calculamos tanto gráficamente como analíticamente, 0,45 psita MNI sobre P, y que tienen una distribución espacial. Si tomamos como referencia este eje vertical que pusimos acá, la distribución es cosenoidal, entonces la amplitud por el coseno de alfa, que lo medimos hacia la derecha, nos da la elongación de la onda para cualquier punto. Para 0 grados va a ser el máximo, porque está por coseno de alfa. Para 90 grados, coseno de 90 vale 0, pasa por 0. Para 180 grados se hace máxima negativa. Y así sucesivamente para todos los puntos. A ese coseno de alfa, que es una coordenada angular en función de la cual estamos midiendo la distribución espacial de la onda, la podemos reemplazar por coseno de x por pi sobre t sub p. Pi son los 90 grados, t sub p la longitud que tiene un paso polar equivalente a los 180 grados, y x la coordenada en centímetros o en metros a la que queremos calcular la amplitud de la elongación de la onda. Entonces cambiamos, básicamente hacemos un cambio de coordenadas. En lugar de medir grados hacia la derecha o radianes hacia la derecha, ¿qué pasamos a medir? Centímetros. Una vez que tenemos calculada nuestra máquina y sabemos que para cada pi radianes hay tantos centímetros de distancia medida longitudinalmente, lo único que hacemos es un cambio de coordenadas. Onda de reacción de inducido, que podrá estar en fase con la excitación, en contrafase con la excitación o desfasada a 90 grados respecto de la excitación. Y ahora va la pregunta: ¿cuándo esta onda de reacción de inducido va a estar en fase con la excitación? Piensen las tres alternativas. La reacción puede estar en fase con la excitación, en contrafase con la excitación o desfasada a 90 grados. ¿Cuándo va a estar en fase con la excitación? Cuando la corriente esté adelantada. Cuando la corriente de carga esté adelantada a 90 grados respecto de sub 0. ¿Cuándo va a estar en contrafase? Cuando la corriente de carga esté atrasada a 90 grados respecto de la posición de sub 0. ¿Y cuándo la reacción de inducido va a ser perpendicular o estar a 90 grados de la excitación? Cuando la carga que tome la máquina haga que la corriente esté en fase con la posición de sub 0.
Que la corriente esté en fase con la posición de subcero, ¿quiere decir que tiene carga activa pura? ¿Se acuerdan de los diagramas vectoriales del otro día? No, allá hay un compañero que dice que no. ¿Qué tipo de carga debe tener la máquina para que la posición de la corriente esté en fase con el subcero? Levemente capacitiva. ¿Por qué? Si yo le pongo carga activa a la máquina, la corriente en realidad termina retrasada respecto del subcero. ¿Por qué? Porque la propia máquina tiene inductancia a causa de ser un arrollamiento sobre el núcleo de hierro. Entonces, para poner la corriente en fase con el subcero, tengo que primero contrarrestar el efecto inductivo del propio arrollamiento de la máquina. Entonces, ahí era una aclaración. Ahora bien, dijimos, podemos tener esta onda en fase, en contrafase o a 90 grados de la excitación para esas tres condiciones de carga puntuales. Pero como las condiciones de carga no las definimos nosotros los dueños del generador, las define el usuario, entre esos tres puntos podemos tener todas las otras combinaciones. Y por ende la vamos a descomponer en dos entonces. ¿Cómo? Tomando en cuenta esto. Este diagrama vectorial lo habíamos trazado el otro día. Excitación. Para ese valor de excitación aparece subcero. Para ese valor de subcero, cuando la máquina está en vacío, le conecto una carga y comienza a circular una corriente y dejo de estar en vacío. A esa corriente la suponemos alineada acá con estos θ sub i, más allá de que la corriente ahora no aparece. Y esos θ sub i se descomponen, se pueden descomponer. ¿Por qué se pueden descomponer en dos vectores? Porque son transversales o longitudinales a la excitación. Un campo transversal está a 90 grados de los polos inductores, por ende debería ser perpendicular a la excitación. Un campo longitudinal coincide en su recorrido con el campo de los polos, por ende debería estar alineado en fase o en contrafase. Lo que veíamos recién. Este está en fase, en contrafase o a 90 grados de la excitación. No, está en una posición intermedia. Desfasado un ángulo psi con respecto a subcero. Entonces lo puedo descomponer en dos vectores. Θ e i por coseno del psi y θ i por seno del psi. ¿Qué serán esas dos componentes? Longitudinal y transversal. Tenemos θ de excitación. Ese θ de excitación en vacío hace que aparezca de subcero. En la medida que yo a esa máquina le conecto una corriente I desfasada a un ángulo psi determinado, que me lo determina la carga que estoy conectándole a la máquina, aparece θ sub i como 0,45 psi mni sobre p. Ese θ sub i se puede descomponer en un θt perpendicular a la excitación, que por ende va a atravesar el entrehierro en las zonas interpolares, y en un θ sub L longitudinal a θ de excitación, magnetizante o desmagnetizante. Ese θ L. Desmagnetizante, ¿por qué? Porque está en contrafase. Si está en contrafase, ¿qué tipo de carga me produce campo de reacción en contrafase con la excitación? Las cargas inductivas, si hablamos de un generador. De hecho, acá estamos viendo, la corriente, más allá de que no sé si es inductiva o capacitiva, está atrasada respecto de subcero, entonces desmagnetiza. ¿Qué debería ocurrir para que magnetice? Hagámoslo acá chiquito. Θ de excitación es subcero. ¿Qué pasaría si la corriente estuviese en esta posición? θ sub i aparece en esa misma posición, este es el nuevo ángulo psi, y seguimos teniendo acá un campo transversal θt y un campo longitudinal en esta posición. ¿Cómo reacciona ese nuevo campo longitudinal? Magnetizando la máquina. ¿Por qué? Porque la corriente se adelantó respecto de subcero. Entonces, es un campo longitudinal en fase. El de acá estaba en contrafase. Y en cualquiera de los dos casos tenemos un campo transversal, que no está ni en contrafase ni en fase con la excitación, que está a 90 grados exactamente. Pero lo importante es que la combinación de cualquiera de los dos,
longitudinales con su respectivo transversal, nos lleva a campos que no son puramente ni longitudinales ni transversales, son reales, existen, y como tales los tenemos que entender. Una mujer, no nos hagamos problemas por entender. Lo asusté a uno de sus compañeros con el comentario y ahí lo perdí de todo. Él dice que las hay entender. Entonces, vamos a nuestra máquina, a nuestro diagrama vectorial nuevamente. Cuando estudiábamos los otros días la máquina de rotor cilíndrico no saturada, de la misma manera que la excitación nos daba una E sub 0, la reacción de inducido, ¿qué nos daba? Una E sub I. De la misma manera que E sub 0 estaba retrasada a 90 grados de la excitación, la E sub I estaba a 90 grados atrasada respecto de la reacción. Entonces aparecía una E sub I en esta posición. Que si a esa le sumamos la E sub D y la menos I por R1, ¿a qué nos llevaba? A la reacción en Borges, que aparecía acá, U sub F. ¿Y con qué condición de carga real está funcionando esa máquina? ¿Inductiva o capacitiva? ¿O activa pura? Inductiva. Levemente inductiva, con este ángulo phi de desfase. Pero lo importante de esto, la reacción de inducido θ sub I me produció una fuerza electromotriz de reacción de inducido única. ¿Por qué? Porque no teníamos variaciones entre hierro según la zona de la máquina en que estuviésemos trabajando. Pero ahora, si nosotros estamos viendo que esta reacción de inducido está a 45 grados de E sub 0, tiene una componente transversal, una componente longitudinal. La transversal va a usar zonas interpolares, que si es una máquina de polo saliente va a tener un enorme hueco de aire, y la longitudinal va a usar las zonas frente a los polos, de mínimo entre hierro, pero donde hay saturación. Entonces el análisis ya no va a ser tan simple en la máquina de polos salientes. No podemos a partir de θ sub I obtener E sub I. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir de θ L, desmagnetizante en oposición a la excitación, vamos a obtener una E sub L. Recuerden esto, las fuerzas electromotrices están 90 grados atrasadas respecto de los amperios vuelta que las producen. Si yo tengo los θ L hacia la derecha, E sub L va a estar hacia abajo. Y los θ T, ¿qué me van a dar? Una E sub T a 90 grados atrasada respecto de esos amperios vuelta. Acá va a aparecer E sub T. Que si la máquina es de rotor cilíndrico y no tenemos diferencia de entre hierro, entre la zona interpolar y la zona frente a los polos, y despreciamos la saturación y por ende la reductancia producida por la saturación, E sub L más E sub T nos lleva a E sub I. De la misma manera que θ T más θ L nos lleva a θ sub I. Y el diagrama termina siendo el mismo. Pero, cuando nos encontremos que θ T, para pasar a darnos H sub T, es igual a θ T sobre delta, y θ L, para pasar a darnos H sub L, es igual a θ L sobre delta. Y cuando para los θ L el delta es el delta mínimo, y para θ T el delta es el delta de la zona interpolar, ¿qué pasa? Los deltas no son iguales. Si los deltas no son iguales, igual cantidad de amperios vuelta, ¿nos va a dar la misma cantidad de intensidad de campo? No. Imaginemos que tuviésemos un ángulo de pasaje psi de 45 grados, en donde las dos componentes, θ L y θ T, sean iguales. A igual θ L y θ T, las intensidades de campo son diferentes si son diferentes los entrehierros. Si son diferentes las intensidades de campo, las inducciones producidas por ellos son diferentes. Si las inducciones son diferentes, los flujos son diferentes. Y si los flujos son diferentes, ¿qué va a ocurrir? E sub T va a tener un valor y E sub L va a tener un valor diferente. A causa de que entre medio, a pesar de que sean iguales los campos, los entrehierros son distintos.
Y hay una agravante más. Para el campo longitudinal estamos haciendo que esa componente de reacción se cierre por un camino que está previamente saturado por la excitación. Entonces no es lineal el comportamiento del hierro. Mientras que el campo transversal se cierra por una zona en donde no hay saturación y el comportamiento del hierro es lineal. Diferente entre hierro en el camino y diferente reluctancia causada por la saturación en el camino. Entonces, para iguales componentes θ L y θ T, SUL y SUT no van a ser iguales. Se van a ver afectadas de diferente manera por el entrehierro y por la saturación. Las tenemos que estudiar por separado. Entonces, en la máquina de polos salientes no estudiamos más la SUV, que es la que obteníamos en la máquina de rotor cilíndrico. Trabajamos con una SUL y una SUT perpendiculares entre ellas, que sumadas nos van a llevar a una resultante, pero que no va a operar de la misma manera que en la máquina de rotor cilíndrico. Esas dos componentes, θ L y θ T, se obtienen como, recién no lo pusimos acá, pero θ T es igual a θ sub i por coseno de psi, y θ L es igual al mismo θ i por seno de psi, que acá lo tenemos representado. A su vez, estos dos θ L y θ T son dos componentes de una onda que es senoidal. Por ende, ¿cómo van a ser ellas? La suma de las dos componentes perpendiculares de una onda que vectorialmente se termina trabajando como si fuese una sinusoide, que nos da otras dos sinusoides, que también se pueden trabajar fasorialmente, pero que van a estar desfasadas 90 grados una respecto de la otra, porque una está en función del coseno de un ángulo y la otra en función del seno del mismo ángulo. Entonces son perpendiculares entre ellas. Una va a ser función seno del espacio, la otra va a ser función coseno del espacio. Sumadas nos llevan al θ i resultante que teníamos antes. Pero nos encontramos con un problema, que no es todo tan fácil como lo estamos viendo y tenemos que recalcular los amperios vuelta. Hasta el momento es muy simple lo que hemos planteado. Pero está a punto de dejar de serlo. Y les digo que es muy simple y veo caras de estupor, no se imaginen cuando veamos lo no simple. Entonces, campo de reacción en máquinas de polos salientes. θ sub i sigue siendo igual a 0,45 θ MNI sobre P, pero ahora se descompone. Se descompone, valga la redundancia, en dos componentes, en una θ sub T y en una θ sub